Les doy la bienvenida una vez más a este podcast, donde conocemos a los asesinos más crueles. El día de hoy les traigo la historia de Jo Jung-Chul, más conocido como el asesino del impermeable. Chul nace el 18 de abril de 1970 en Corea del Sur. Era un joven de clase muy baja. Realmente tenían muy poco dinero, tenían mucha escasez y eh, vivían casi que en la miseria. Su padre era un veterano de Vietnam, pero era alcohólico y abusaba constantemente de sus hijos y de su esposa. Los golpeaba mucho y los maltrataba demasiado. Su padre sufrió una lesión muy severa durante su estadía en el ejército, lo cual lo llevó a ganar una gran indemnización. Pero el problema es que gastó todo el dinero en apuestas ilegales. Cuando John cumplió 8 años, sus padres decidieron separarse, lo cual lo quebró emocionalmente, ya que él podía que no tuviera nada, pero tenía por completo a sus padres, algo que lo marcó mucho. Su madre lo tomó a él y a sus hermanos y los llevó con sus padres, donde quedaron al cargo de ellos, de los abuelos. Unos meses después, el papá fue por él y por sus hermanos y los llevó a vivir junto con su nueva esposa. El problema era que esta mujer era muy agresiva con ellos y los maltrataba demasiados. Debido a que vivían en una zona muy pobre, donde incluso hasta los servicios públicos eran muy escasos e intermitentes, esto lo llevó a ser más pobre aún de lo que era antes, por lo cual comenzó a sufrir de bullying en su colegio. Todo esto fue un cóctel y de repente él utilizaba este maltrato y esta pobreza y se refugiaba en el arte. Le gustaba mucho dibujar y le gustaba cantar. Pero cuando llega a la adolescencia, sufre un golpe muy fuerte, y es que su padre muere en un accidente de tránsito. John comienza a decidirse y no quiere terminar como su padre, y es por eso que decide que quiere estudiar arte. Se inscribe en la escuela de arte de Harabang, pero debido a sus muy bajas notas estudiantiles y a su escaso dinero, a su difícil situación económica, es rechazado de la escuela. Debido a este rechazo es que John comienza a explotar algo que es lo que lo lleva como a despertar su instinto asesino, y es que comienza a odiar profundamente a las personas de estratos altos, a las personas que tienen dinero, lo cual lo lleva a comenzar a cometer diferentes actos delictivos. Es entonces que decide ingresar a la escuela técnica en 1987. Pero durante su secundaria comienza a cometer crímenes importantes. Por ejemplo, en 1988 se roba una guitarra y un amplificador en un barrio de estrato alto. Es atrapado y enviado a un centro de reclusión juvenil.
Debido a este encierro, decide abandonar los estudios, pues no puede continuar estudiando mientras está en prisión. Después de salir, continúa su carrera delictiva y comienza a robar cámaras, comienza a robar dinero y también comienza a robar autos, pero no roba los autos como tal, sino lo que los dueños de los autos tienen en su, pues dentro de él, ¿no? Rompe los vidrios y se roba las cosas. Así también roba espejos, roba todo lo que puede robar y que esté a la mano. Luego, en 1991, conoce a una mujer, a una masajista, con la cual comienza a salir y tiene una relación. Y unos pocos años después se casa con ella y tienen un hijo. Esto parecía que era el fin de la carrera delictiva de Joe, pero no fue así, pues en 1993 nuevamente comenzó a robar y fue esta vez robó la cámara y lo equivalente a $500 de la persona que le arrendaba la casa a su arrendatario. Pues fue atrapado, nuevamente fue atrapado por la policía y esta vez fue sentenciado a 8 meses en prisión, durante los cuales su esposa pide el divorcio, y es allí donde ahora Joe no solo odia a la gente rica, sino también a las mujeres. En su cabeza culpa a los demás de todo lo que le pasa a él. Todos los demás son los culpables de lo que él está haciendo, menos él. Y este pensamiento lo lleva a pensar que todos los ricos, todas las personas con dinero y todas las mujeres deben morir. Y él debe ser el verdugo, porque son los culpables de todo lo que le está pasando. Luego de que queda libre, pues decide quedarse tranquilo y no hacer nada. O sea, que decide cambiar su vida, quiere cambiar su vida. Pero le dura poco, pues en 1994 roba esta vez un automóvil. Esta vez sí. Y lo condenan nuevamente a 8 meses en prisión. En prisión sigue con esta idea de matar a todas las personas. Y es entonces que cuando sale de la cárcel comienza a tener ataques de epilepsia. Y es entonces que decide internarse en un hospital psiquiátrico debido a sus pensamientos, y allí le determinan que tiene trastorno bipolar. Pasa un año en el hospital psiquiátrico y entonces sale en el año 1995. Pero él sigue con su carrera criminal y sigue escalando, y ahora lo atrapan por distribución de material inadecuado infantil. Entonces nuevamente va a prisión. Por esto sale en 1998, otra vez queda libre, pero sigue con sus acciones criminales. Ahora se hace pasar por un policía, lo suplanta, y entonces es atrapado nuevamente y nuevamente es enviado a prisión, esta vez por 2 años. Nuevamente queda libre en el año 2000, pero otra vez es atrapado, esta vez por haber cometido actos de índole sexual con una menor de 15 años. Esta vez es sentenciado a 3 años y medio en prisión. Y definitivamente su esposa se separa de él tras 10 años de sufrimiento, tras 10 años de aguantar todos los actos que este hombre cometía. Y ella especifica en la demanda de divorcio que es debido al abuso de alcohol
y la violencia física que él ejercía sobre ella. Esto hace que su odio siga creciendo, ¿no? Siga creciendo su odio contra los ricos y las mujeres. Argumenta que los ricos le hacen mucho daño a los pobres. Esto debido a que los ricos simplemente opacan a la gente pobre y le quitan todo, y pues por eso los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y en su cabeza piensa que si él mata a los ricos, pues los pobres van a tener más oportunidades de salir adelante. En prisión lee algunos diarios que hablan sobre un asesino llamado Jo Jung-jool, el cual asesinó a 9 personas entre los años 99 y 2000, todos personas de muy alto estrato social, personas millonarias. Él se ve reflejado en esta persona, pues él quiere hacer lo mismo de matar a los ricos. Tras su divorcio con su esposa, sigue odiando más a las mujeres. Él decide que quiere vengarse de su ex esposa y de su hijo. Él comienza a planear algo para asesinarla a él y a su hijo. Él ya estaba cansado de las humillaciones de todo el mundo, de que lo dejaban solo, bla bla bla, y quería matar a su esposa. En el año 2003 queda en libertad y él se va a vivir con su madre en Seúl, pero no tiene la vigilancia adecuada, o sea, está completamente sin vigilancia, ¿no? Contacta a su ex esposa y esta le permite que vea a su hijo, pero lo que no saben es que él ya tenía todo listo para asesinarlos. Cuando ya tenía todo listo, ya iba a matar a su hijo, este se arrepiente. Y se arrepiente cuando mira a los ojos a su hijo, se da cuenta que no lo puede asesinar. De igual manera, cuando iba a matar a su esposa también le pasó exactamente lo mismo y tampoco la puede asesinar, ya que comienza a pensar en que no quiere y no puede dejar a su hijo solo. Y es como que algo dentro de él pues como que reacciona y definitivamente se le quitan la idea de matar a su ex esposa y a su hijo. De hecho, él ya como que esa parte la supera, aunque sigue odiando a las mujeres, pero se quita como esa idea de querer asesinar a su esposa. Después de ese incidente, no se le permitió volver a ver a su hijo ni a su ex esposa nunca más. Es entonces que decidió que no mataría a personas conocidas. ¿Para qué? Para que así pudiera primero pues matarlas más fácilmente, ya que no las conocía, y segundo para no tener remordimiento alguno sobre lo que estaba haciendo. Comenzó a poner su plan en marcha y fue que comenzó matando perros. ¿Cómo hizo esto? Pues llevaba a los perros a sitios alejados, a sitios oscuros, y allí los apuñalaba y luego los mataba con un martillo, los mataba a golpes con un martillo
que él mismo había creado. Esto, a la larga, le sirvió para escapar un buen tiempo de la policía, ya que, pues, al ser un martillo creado por él mismo, pues no iba a tener ningún rastro de haber sido comprado en algún lugar, lo cual le sirvió para escapar por algún tiempo de la policía cuando comenzó a asesinar a sus víctimas. Pues él comenzó a matar personas de edad avanzada y millonarias, ¿no? Y personas millonarias, ya que al ser personas de edad avanzada podía ser más fácil para él el poderlas atacar sin que éstas se defendieran de alguna manera. Comenzó su plan de homicidios el 24 de septiembre del 2003 cuando dejó su casa llevando unos guantes, un cuchillo y su martillo creado en casa, su martillo personal. Se dirigió a un barrio llamado Sinsadong, que queda ubicado en la provincia de Gangnam, en Seúl. Este barrio era uno de los barrios más importantes, más lujosos de toda la capital de Corea del Sur. Pues allí vivían personas muy acomodadas, que tenían mucho dinero. Las víctimas, y además muchas de las casas eran de personas pensionadas o retiradas, como se les dice. Joe comenzó revisando que no hubieran cámaras de seguridad en la zona y comenzó a buscar casas para iniciar su ataque. En una de las casas pudo observar a un anciano que llegaba en su auto y este se acercó muy sigilosamente a la casa de esta persona y saltó por la pared del jardín, donde al entrar a la casa encontró que el anciano era un profesor retirado que se encontraba con su esposa. Entró a la casa y vio al anciano sentado en la sala, y el anciano de 70 años, al verlo, comenzó a gritar. Rápidamente Joe Young le clavó el cuchillo en el cuello y comenzó a golpearlo con el martillo en la cabeza hasta que lo mató. Los gritos del anciano hicieron que su esposa saliera a mirar qué es lo que estaba pasando, y desafortunadamente la esposa sufrió la misma suerte que su esposo. Le clavó el cuchillo en el cuello y luego la asesinó a golpes con el martillo. Hecho esto, el asesino limpia la escena del crimen y sale de la casa, pero se da cuenta que dejó el cuchillo en la casa y debe volver por él, y nuevamente tiene que saltar la barda del jardín, ingresar a la casa violentando la puerta porque ya la había cerrado, y es entonces que decide desordenar la casa para que así la policía crea que fue un robo que salió mal. Pero cometió un error que también comenzó como a despertar sospechas en la policía, y fue que no robó nada, no se robó nada para decir que sí fue algo, pues algo de un robo que salió muy mal, y la policía comienza a creer que esta persona no es un ladrón, sino que simplemente es un asesino
muy desordenado. 2 semanas después de su primer homicidio, Joe comenzó nuevamente a atacar. Esta vez entró en una casa y atacó a una mujer, la cual comenzó a gritar. Cuando la mujer grita, otra mujer sube rápidamente, que era su nuera, y también la ataca a golpes y la mata. Luego encuentra al nieto de la mujer, que era un joven discapacitado, y también lo mató a martillazos. O sea, cometió 3 homicidios en una sola locación. Aquí ya hubo otro descuido, y es que el asesino dejó una huella en la sangre de las víctimas. Luego, una semana después, volvió nuevamente a atacar, esta vez a una mujer que era muy conocida en el barrio, en el sector, incluso en la ciudad, que era una mujer multimillonaria, pero era también ya de edad muy avanzada. Luego de que la ataca, le dice que si hay alguien en la casa. La mujer le dice que no, que está ella sola. Entonces la arrastró hasta el baño y allí comenzó a golpearla, y la dejó allí, muy mal herida, ¿sí? La mujer quedó prácticamente agonizando. Su hijo la encontró y la llevó a una clínica, pero por desgracia en el traslado la mujer falleció. Llegó sin signos vitales a la clínica. Nuevamente encuentran una huella de zapato en la sangre de la víctima. Es entonces que los medios comienzan a decir que puede ser obra de una sola persona toda esta cantidad de homicidios. Pero la policía niega esta información, diciendo que se tratan casos aislados, que se trata solo de homicidios que no tenían nada que ver ni que estaban conectados. Y esto lo hacían primero para evitar el pánico, y segundo porque la policía quería tener la imagen, una buena imagen, ¿no? de que nosotros somos buenos y somos perfectos y no se nos van a pasar las cosas. Y entonces ocultaban la información. Hasta el momento la policía solo tenía las huellas de la sangre y las marcas del arma homicida, pero que era muy difícil de determinar qué era esa arma homicida, porque como era un martillo personalizado, pues no podían encontrarlo en ninguna parte. Es entonces que en noviembre nuevamente el asesino ataca y entra en una casa y toma de rehén a la ama de llaves, a la cual le obliga a que lo lleve con la dueña de la casa, la cual se encontraba en la habitación principal con su bebé de 1 año de nacido. Allí ataca a las mujeres y las mata, y al niño también lo ataca, pero se supo que el bebé sobrevivió al ataque. Nuevamente desordena todo para hacer creer que es un robo. Incluso intenta abrir la caja fuerte, pero en esta acción de abrir la caja se corta la mano y deja marcas de su sangre allí. Y para evitar que todo esto pues se le incrimine por todo esto, decide incendiar la casa. No contó que a las afueras de la casa
había una cámara de seguridad que lo captó, pero por desgracia lo captó de la parte de atrás, o sea, lo captó de espaldas cuando él escapaba de allí. Es entonces que de la cámara, como solo lo captó de espalda, algunas personas familiares de las víctimas descubrieron que el hombre se había robado un abrigo y que ese abrigo le pertenecía al esposo de la víctima. La policía cree que el esposo es el culpable y comienzan a investigarlo, creyendo que tienen al asesino en esta ocasión, pero luego de la investigación se dan cuenta que no es el asesino. Y entonces con los videos que tiene la policía deciden darlos a conocer a la prensa para que se distribuya de manera masiva. Y la policía pide ayuda para poder encontrar al asesino. Es entonces que la policía completa de Seúl se une para capturar a este hombre. Recordemos que Seúl se divide en zonas, ¿sí? como en prefecturas. Y para decir que toda la policía de Seúl se une es prácticamente una cantidad inimaginable de policías que se unen para poder encontrar a esta persona, ya que estaba causando algo de pánico y terror en la población, y más que todo en la población de personas millonarias, las cuales incrementaron su seguridad, las cuales contrataron seguridad privada, contrataron guardaespaldas y obligaron a la policía a que hiciera rondas repetitivas en las zonas más millonarias, ¿no? de Seúl, donde se estaban llevando a cabo los homicidios. Esto llevó a que se generara casi que un pánico, y esto hizo que la policía tuviera que trabajar más fuertemente para intentar identificar a la persona que estaba cometiendo estos homicidios. Y aunque la policía puso todo su esfuerzo para lograr encontrar al asesino, la verdad es que no llegaban a nada. Los esfuerzos eran muchos, pero los resultados eran muy pocos. Entonces, incluso la policía iba casa por casa preguntándole a las personas si conocían algo del caso, si sabían algo que los pudieran ayudar, pero esto era totalmente inútil. Es entonces que comenzaron a hacer retenes muy cerca de las calles, a las zonas donde se habían cometido los homicidios, y estaban buscando toda clase de objetos que fueran sospechosos, ¿no? Buscaban en las maletas, en los bolsos, en toda clase de lo que llevara a las personas que estaban ya buscando el martillo o algo que les diera una pista, que les diera una ubicación del asesino. Pero también era en vano todo esto. Logran identificar las zapatillas como marca Buffalo, que no es una marca muy común ni muy conocida en las zonas importantes, o sea, no es de marca muy importante, es como una marca pirata. Y por lo general, estas zapatillas las usan las personas de estratos medios o bajos, personas con muy poco dinero. Cuando sale a la luz la grabación que tenía la policía, se asusta.
Dios se asusta y decide que se quedará quieto por un tiempo. Es entonces que eh, falsifica una identificación de la policía y comienza a frecuentar la zona roja de Seúl, con el ámbito de buscar prostitutas y traficantes para extorsionarlos y conseguir dinero de manera fácil, ya que la prostitución es completamente ilegal en Corea, por lo cual se hace de bastante dinero con las extorsiones que le hacen a los trabajadores sexuales, y es tanto el dinero que consigue que logra independizarse de la casa de su mamá y puede conseguir su propio apartamento. Renta un apartamento y también comienza a frecuentar más a las trabajadoras sexuales de la zona roja, y no solo para extorsionarlas, sino para también volverse cliente frecuente de ellas. Pero no les pagaba, las obligaba a realizar actos sexuales, pero a cambio de que él no las llevara presas o no las denunciara, y se volvió adicto a estar con trabajadoras sexuales de manera muy frecuente, casi que a diario estaba con una trabajadora sexual. Durante su estancia en la zona roja y en su constante adicción a las mujeres de trabajo sexual, Io conoce a una mujer llamada Kim, con la cual comienza a salir. Este le pide matrimonio, pero Kim se entera de todo el pasado de Io y decide dejarlo. Y no solo eso, también le pide que la deje en paz y no la vuelva a contactar. Esto hace que Io comience también a tener odio por las trabajadoras sexuales y las vuelve su objetivo. En enero del 2003 es arrestado nuevamente por hurto menor, pero en esta ocasión queda en libertad rápidamente. En marzo de este mismo año, Io contrata los servicios de una escort a la cual lleva a su apartamento, y luego de mantener relaciones sexuales, este la arrastra hasta el baño, donde la golpea en la cabeza hasta matarla. Io vive en un tercer piso, lo cual le hace muy difícil deshacerse del cuerpo. Es por eso que decide desmembrarla. Pero antes de esto, Io se asesora muy bien de cómo es la estructura del cuerpo humano, haciendo que le saquen radiografías y las analiza con tiempo y decide cuál es la forma más fácil de deshacerse de un cadáver. Desmiembra el cuerpo de la trabajadora sexual que tiene en su casa y la desmembra en 18 partes, las cuales introducen diferentes bolsas de basura, y junto a esto echa también con el cuerpo una comida típica coreana llamada kimchi, la cual tiene un muy fuerte olor y hace disimular el olor del cadáver. La lleva las bolsas con el cuerpo de esta joven hasta unos prados que quedan muy aislados de la ciudad, y allí los entierra. Como no ocupa mucho espacio, comienza con tapas de gaseosa, con tapas de botellas, a marcar las zonas en donde enterró los cadáveres. Así, para no confundirse en dónde está cada cuerpo, y así poder deshacerse de los cadáveres más fácilmente. Io pudo desaparecer el cuerpo, o sea, no fue sospechoso. Incluso
porque el día que fue a enterrar el cadáver de la joven, tomó un taxi. En el taxi, el taxista vio las bolsas y le preguntó a Io qué era eso. Él simplemente le respondió que era kimchi en mal estado que su madre le había obsequiado y que debía deshacerse de él porque el olor era nauseabundo. El taxista creyó esta historia, pues no creyó que alguien fuera a transportar un cuerpo en bolsas plásticas como basura, y así quedó la situación. Luego, en abril, asesina a un farmacéutico, el cual le vendió Viagra falso. Con el ánimo de chantajearlo, Io le dijo que él sabía que estos medicamentos eran falsos y que debía pues pagarle para que no lo delatara ante la policía. Y el farmacéutico vio que esto era como una extorsión, un chantaje, y de inmediato dijo que iba a llamar a la policía. Io se asustó, pues sabía que así iba a ser capturado, y decidió secuestrar al farmacéutico y lo llevó en su propia camioneta. En la del farmacéutico lo llevó a una zona lejana donde lo golpeó hasta matarlo. En el proceso se corta la mano e intenta incendiar la camioneta, pero se da cuenta que si lo hace muy cerca de su casa llamaría la atención de la policía, de los vecinos, y probablemente sería pues atrapado, por lo cual decide llevarlo a una playa donde le corta las manos, las mete en una bolsa plástica y las bota al mar con el ánimo de no ser identificado el cadáver. Luego de eso incendia la camioneta y él se va de la zona. Durante algunos meses más, Io asesina a un total de 9 escorts, de la misma manera, desmembrándolas y llevándolas a enterrarlas en la misma zona en donde ya había enterrado otros cadáveres. Sucede algo extraño, y es que el dueño de uno de estos burdeles se da cuenta que sus muchachas están desapareciendo. Como la mayoría de las prostitutas son solas, no tienen familia, no tienen a nadie, pues es un objetivo muy fácil para matar. Y la policía de Corea poco interés tenía en buscar prostitutas desaparecidas. Pero ocurre algo que puede catalogarse como una torpeza de parte de Io, pero algunos expertos dicen que él ya quería ser atrapado. Y es que llama a uno de estos burdeles con el celular de una joven prostituta a la que había matado y le había robado el celular. De inmediato el proxeneta reconoce el teléfono como una de sus chicas y va a la policía. Allí les muestra que varias jóvenes han desaparecido, no las han encontrado, y a pesar de que se exponía a ser atrapado por proxeneta, la policía y este hombre deciden que ya es hora de tenderle una trampa a esta persona para que explique por qué tiene el número del celular de una de las prostitutas desaparecidas y por qué siempre contrata servicios de jóvenes que desaparecen. Entonces le tienden una trampa a Io para capturarlo. Es entonces que Io solicita los servicios de una nueva trabajadora sexual, y la policía junto con el proxeneta le envían a una joven. Pero el problema es que esta joven era muy alta, por lo cual Io no la acepta y solicita los servicios de otra mujer. Cuando llega esta otra joven, alerta a la policía y de inmediato es capturada. Al principio solo lo acusan por robo y solicitud de prostitución, pero de inmediato Io confiesa los homicidios de 26 personas.
Al principio la policía no le cree, pero Io les dice que él confesará todo si tiene a su madre presente. La policía trae a la mujer y Io le confiesa todo lo que él hizo. Le confiesa cómo las mató, confiesa cómo las sepultó. Y entonces la policía decide llevar a este personaje por todas las escenas, pero él no es estúpido y lleva a la policía a sitios falsos, declaraciones falsas, por lo cual es simplemente acusado de robo y de demencia. El hombre finge un ataque de epilepsia, por lo cual la policía le suelta a las esposas y lo deja al cuidado de otro oficial que no sabe quién es este personaje. El oficial se descuida un momento y sale de la habitación. Io se va detrás de él y de una manera muy hábil se escapa de la policía. Cuando la policía se da cuenta, lo comienzan a buscar. Io era una persona pedante, una persona soberbia, una persona que se creía más inteligente que todo el mundo. Entonces la policía lo consideraba una persona muy peligrosa. Pero unas 12 horas después, un policía ve a Io cerca a una estación de tren y nuevamente es capturado y llevado nuevamente a sala de interrogación. Ya en la comisaría confiesa completamente ya la muerte de todas las personas, cómo las mató, hace mapas con la ubicación correcta de las casas de las personas de dinero que había matado. Llevó a la policía donde había enterrado a las prostitutas que él asesinó y encontraron 18 cuerpos, más los 6 cuerpos de las personas ricas. Fue un total de 24 homicidios confesados por Io. Nunca se arrepintió de lo que hizo. De hecho, cuando fue llevado a la corte, pidió excusas a todas las familias de sus víctimas, pero dijo que si quedaba en libertad iba a seguir haciéndolo por el odio profundo que le tenía a las mujeres, a las prostitutas y a los ricos. En septiembre comenzó su juicio y le fueron imputados 20 cargos de homicidio. Confesó que solo una vez se sintió hastiado de lo que estaba haciendo, y fue que en una ocasión en la que estaba cortando un cadáver de una de las prostitutas, recibió una llamada de su hijo y se sintió tan mal con lo que estaba haciendo que no pudo terminar en ese momento lo que estaba haciendo y se sentó a ver televisión y a comer ramen. En octubre del 2004 fue condenado a muerte por 20 cargos de homicidio. En noviembre de ese mismo año, en 2004, intenta ahorcarse en su celda, pero es detenido por la policía. Y en diciembre es condenado a muerte, pero hasta el día de hoy, de grabado este podcast, está aún en el pabellón de la muerte esperando su ejecución, debido a que les gusta hacer sufrir en Corea a sus condenados a muerte, sin saber cuándo será su ejecución. Hasta acá llega el podcast del día de hoy y lo despido diciendo una frase con la que Io
Finalmente cerró comunicación total con medios y se le prohibió volverse a contactar con alguien. Y fue que dijo que las mujeres no deberían ser rameras y los ricos saben lo que hacen, demostrando su profundo odio por todas estas personas. Hasta acá llega el podcast del día de hoy. Si les gustan estas narraciones, los invito a que me sigan en YouTube como Hernán Parra Podcast, en Spotify como Hernán Parra, y en la sección de los podcasts encontrarán todo mi contenido. Y también los invito a que se unan a la página de Facebook de fanpage, y la pueden encontrar como Hernán Parra Podcast. Hasta acá llega el capítulo del día de hoy. Si les ha gustado, los invito a un próximo capítulo donde seguiremos conociendo más de los asesinos más crueles. Hasta una próxima ocasión.